Amigos, ¿qué os ha parecido la intro del vídeo? Javi llevaba mucho tiempo con esta idea en la cabeza. Sí, hacía meses que me estaba fijando en este modelo de tractor porque hay unos cuantos en los alrededores de la ciudad en la que vivimos y cada vez que lo veía me acordaba de las películas de Mad Max y también del videojuego Fallout 3 que transcurre en unos Estados Unidos devastados por una guerra nuclear y en los que aparecen soldados comunistas chinos por una supuesta invasión y demás. Así que pensé, hay que hacer una parodia homenaje con todo esto y aquí nos tenéis. Además, me daba la sensación de que este tractor era un vestigio tecnológico a punto de desaparecer y que merecía la pena documentar. Y efectivamente, este modelo comenzó a producirse en el año 1990 bajo el sello de la compañía local Zifang, que era una empresa estatal, y además tenía el orgullo de ser una de las primeras del país en construir maquinaria agrícola con motores diésel. Zifang dejó de fabricar este tractor en el año 2005 y hoy en día este tipo de vehículos están limitados por las políticas anticontaminación. Claro, porque aunque es muy curiosa de ver, esta máquina suelta una gran humareda de gasóleo, un combustible que en China solo se utiliza para camiones y para maquinaria industrial o agrícola. Pero pese a las medidas del gobierno, en los alrededores de las ciudades y también en el campo sigue habiendo muchas familias y pequeños negocios que necesitan este tipo de máquinas para trabajar y de momento parece que no tienen otras alternativas más económicas. Por eso no es de extrañar que todavía haya unos cuantos talleres que se dedican a la reparación de este tractor e incluso a su producción con algunas modificaciones. En cuanto a su ficha técnica, tiene 4,5 metros de largo, un motor de 16 caballos, pesa casi 1000 kilos y puede cargar con otros 1000. ¿Y qué tal es su conducción? Pues la verdad es que tiene su cosa, porque los dos tractores que probé andaban muy mal de frenos y de hecho después de la despedida podréis ver que hasta tuve un pequeño accidente, pero sin víctimas, no pasó nada grave. Si los pones en carretera pueden rondar los 30 km por hora, lo cual no está nada mal, aunque por supuesto donde destacan es en las pistas y vías rurales, en las que puede llegar a haber mucho barro durante los meses de lluvia. Eso es todo por hoy. Si os ha parecido interesante, os pedimos que le deis un me gusta, lo compartáis o nos dejéis un comentario. Y si queréis que hagamos más vídeos como este, es muy importante que nos deis vuestro apoyo suscribiéndoos y dándole a la campanita para que YouTube os avise de la próxima entrega. Aunque si queréis ir un paso más allá, también podéis ayudarnos a través de nuestra página de Patreon, donde encontraréis cantidad de vídeos con contenido extra. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Hasta luego! Bueno, como os he dicho antes, al probar el tractor tuve este pequeño accidente dando marcha atrás y en otra ocasión también estuve a punto de darle a un muro que había por ahí. Pero tengo que decir que el dueño del tractor tuvo una paciencia enorme con nosotros y se portó genial durante las 3 horas que estuvimos grabando con el tractor para arriba y para abajo con nuestros disfraces e ideas descabelladas. Bueno, también le pagamos por ese tiempo que él podría haber dedicado a trabajar. Pero yo creo que pasó más de un rato divertido en nuestra compañía, aunque seguramente esa tarde al volver a casa tuvo problemas a la hora de explicar a su familia qué diantres había hecho con ese extranjero loco.